Manuel Arjona, miembro de la primera formación del grupo español Locomía, se ha ido de este mundo el miércoles 1 de julio del 2026. Tenía 58 años y aún se desconoce la causa de su deceso. Vivía en Viladecans, Barcelona. Según las mismas fuentes, estuvo pintando durante el día y luego se acostó y ya no se levantó. Otros componentes del grupo perecieron jóvenes en el verano del 2018 y solo con un mes de diferencia perecieron dos Locomías Santos Blancos y Fran Romero, ambos de 46 años. Ninguno de ellos fue tan trascendental en la historia del grupo como Manuel Arjona. La historia de Locomía es una de las más truculentas y sensacionalistas del pop. Un relato que contiene traiciones, excesos, peleas y fenecimientos, decesos prematuros y también mucho éxito y caída a los abismos. La idea del grupo surgió de Xavier Font, un chico de una familia bien de Barcelona con una imaginación disparada. En el 84 se instaló en Ibiza buscando una tribu urbana. Y allá fue donde entró la figura de Manuel Arjona, un joven de una familia conservadora con 10 hermanos. Arjona tenía gustos por personas de su mismo género. Su orientación. Vivía en una pequeña casa de un municipio llamado Viladecans, ocultando su identidad. Cuando llegó a la isla, enloqueció de libertad. Allá en Ibiza, aterrizó y le pareció otro planeta totalmente distinto a su conservador Viladecans. Más tarde diría: yo venía de un pueblo pequeño donde tenía que ocultar la orientación, y en la isla no había prohibiciones. Xavier Font, el cerebro y el mayor, tenía un gran poder de seducción y logró conformar un cuarteto a sus órdenes. Gar Pachier, un holandés que había conocido en la isla, su hermano Luis Font y Arjona. El cabecilla mantenía una relación íntima con Pachier. Así que todos unidos se instalaron en una casa en Ibiza, la isla. Diseñaban sus llamativos modelos e iban a las discotecas de moda, como Q. Y así poco a poco empezaron a llamar la atención. Los dueños vieron unas figuras andrógenas y les contrataron. Les pagaban 1 millón de pesetas, unos 6.000 euros en los 80. Su trabajo consistía en subirse a unas plataformas y bailar, exhibirse y coquetear. Entonces Font pergeñó el número de los abanicos, su gran seña de identidad. Se inspiró en un grupo que vio en un local de ambiente. Llevamos unos abanicos pequeños y apreció un movimiento que me encantó, me cautivó. Llegué a mi casa y empecé a construir. Como soy un exagerado, me inventé los abanicos XXL. Y así conseguí el movimiento con 9 varillas que cogí el material de uno de mis hermanos que trabajaba en aeromodelismo. Hice agujeros y utilicé las sábanas de mi madre. Y así creé el famoso Fashion Font de los abanicos. Sin embargo, a pesar de su fama y de la fortuna que llegó a tener, no acumuló dinero para su jubilación, ni dejó patrimonio económico millonario. Tras su perecimiento en julio de 2026, Manolo, que en sus últimos años habló de su familia, pero siempre evitando los temas más íntimos. Pero en todo esto hay un detalle profundamente triste. Y es que en las últimas horas antes de perecer aquel 1 de julio del 2026 estaba totalmente solo. Manolo, mientras el mundo todavía recordaba en los videos de YouTube al cantante de los abanicos gigantes, el exceso de sus sombreras y el brillo imposible de los años 90. Manolo Arjona pasaba sus últimos días pintando, sí, pintando. Lejos de los escenarios, lejos de las luces, lejos del ruido frenético de una época donde Locomía parecía una explosión permanente de colores y música electrónica.
En sus últimos años encontró refugio en algo silencioso: los pinceles, la pintura y la tranquilidad de una casa donde ya no había aplausos, pero todavía quedaba arte. Y quizá eso no sea casualidad. Muchos artistas terminan pintando cuando envejecen, porque la pintura tiene algo que la fama no posee, y es el silencio. Nadie grita frente a un lienzo, nadie exige fotografías frente a un lienzo, nadie pide otra canción. Solo existe el artista frente a sus propios pensamientos, y eso parece haber encontrado Manolo Arjona al final de su existencia, de su vida, un poco prematura. Según trascendió, pasó todo el día pintando, haciendo lo que amaba, hasta que horas después perecía mientras dormía, presuntamente de un infarto que apagó su corazón. Pero hay algo extrañamente poético en esta escena final. El hombre que alguna vez llenó escenarios de ruido terminó despidiéndose con calma. Sí, en la calma y parsimonia, como si la vida, después de décadas de excesos, música y vértigo, hubiera querido regalarle una última noche tranquila. Y quizá por eso la historia conmueve tanto, porque detrás del personaje extravagante existía un hombre que al final ya no buscaba multitudes, solo colores, silencio y un poco de paz antes de partir de este mundo. Y así se fue lo comía en silencio Manolo Arjona, lejos de las discotecas gigantes de aquellos tiempos. Hombres imposibles con chaquetas inspiradas en el siglo XVII, capas teatrales, botas exageradas y aquellos abanicos gigantes que parecían armas ceremoniales en una batalla futurista. Así que mientras el mundo todavía intentaba entender qué estaba viendo, ellos ya estaban bailando varios años adelante del resto, porque lo comía pareció salido de un sueño extraño entre Versalles, Ibiza y una discoteca espacial. Elegantes, exagerados y brillantes. Así que Manolo quizás fuese representante de una época donde el exceso todavía era celebrado con inocencia. Una época donde el pop podía ser raro, teatral y hermoso al mismo tiempo. Ahora Manolo se ha ido y resulta imposible no imaginarlo atravesando algún salón imaginario vestido otra vez de negro y dorado, girando lentamente un abanico gigantesco bajo las luces azules de neón. Porque hay artistas que desaparecen y hay otros que quedan atrapados para siempre en el brillo exagerado de una década. Locomía pertenece a esos últimos que quedaron en el brillo exagerado de los 80. Y los inmortales del exceso elegante, a los reyes del abanico, a los hijos extravagantes de una época que jamás volverá. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.